Muy buenas noches a todos. Bueno, hoy estamos con cosas nuevas. Hoy voy a transmitir desde mi nuevo canal en Telegram. Les aviso, Telegram, eh, el canal es analizando la Biblia y las cosas que nos están diciendo realmente como son. Bueno, ahora acá también les voy a poner la historia de los judíos, porque realmente la gente habla mucho. Yo he escuchado un montón de gente, incluso he escuchado eh, a gente de Israel que no creen en nuestro Yahshua HaMashiach, o Cristo Jesús, como le llaman ustedes. Yahshua HaMashiach es su nombre en hebreo. Eh, bueno, ahora les voy a decir lo que ellos creen y están haciendo creer a todas las generaciones nuevas. Por eso todos los cristianos, los cristianos son los católicos y los evangélicos. Yo soy creyente, no soy cristiana, soy creyente en la palabra de mi Padre, Yahweh, el único creador, y en lo que dejó escrito y le dio fuerza con sus milagros nuestro querido Salvador Yahshua HaMashiach. Creo en toda la Biblia, desde el principio al fin. Yo al principio nombraba la Torá, pero la Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Quiero que lo sepan, que lo entiendan. Los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Números, eh, Números, los 5 primeros libros, y ya se los digo porque por ahí me olvido. Solamente los 5 primeros libros son el Pentateuco, como le llamamos acá los castellanos. Este, Son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los 5 primeros libros de la Biblia. Todos los que siguen a lo que le llaman Antiguo Testamento, que no es testamento, porque el testamento se hace cuando una persona va a morir, es el antiguo pacto de nuestro Padre, son los profetas, que empiezan los profetas a contar lo que sucedía en su tiempo y lo que vendría para este tiempo. Que no piense nadie que lo que dijeron los profetas está pasado. No, 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 no. Lo que dijeron los profetas es lo que pasó en ese tiempo y lo que va a pasar ahora. Los profetas mayores son los que escribieron mucho, como Jeremías, Isaías, Ezequiel. Y los profetas menores, que le llaman menores, que de menores no tienen nada porque son los que más enfatizan en este tiempo que estamos viviendo, son los profetas que escribieron pocas hojas, digamos, o pocos capítulos, pero no dejan de ser los profetas de nuestro Padre, inspirados por el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo. Eso es lo que digo. Eso es todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, como le llaman, no es otra cosa más que el antiguo, o sea, el pacto que hizo nuestro Padre desde el mismo momento de que pecaron nuestros ancestros, o sea, Adán y Eva. Bueno, voy a explicar sobre la historia de los judíos rápidamente. Esto es una cosa muy cortita. ¿Qué significa la palabra judío? Judío. Judío es igual a los llaman judíos porque pertenecen a la tribu de Judá, que era una de las tribus más grandes de las 12 tribus de Jacob, de los hijos de Jacob. Es parte de las 12 tribus de Jacob. La más grande es la de Judá, por eso de ahí toman el nombre de judíos, de las 12 tribus. Hebreo es el nombre eh, para referirse a Dios que se usaba en la antigüedad, porque en la antigüedad en Medio Oriente había distinta cantidad de pueblos. Ahora voy a explicar de dónde salieron. El hebreo era el nombre con el cual se referían a aquellos, los hebreos, los que creen en un solo Dios, eran monoteístas, un solo Dios, porque la mayoría eran politeístas, eran los hebreos, los que creían en un solo Dios, y en ese tiempo les llamaban Hashem, y ahora también les llaman Hashem, y ese no es el nombre del Dios verdadero. El nombre del Dios verdadero, según los escritos antiguos hebreos, es Yahweh Sebaot.
el Dios de los ejércitos celestiales. Está en Génesis 11 al 16, del 11, capítulo 11, Génesis capítulo 11, versículo 16 al 26, podemos leer sobre esto. Entonces, que les quede claro. Judío de la tribu de Judá. Hebreo, los que adoraban a un solo Dios, el Hashem, que le decían ellos. Y me falta explicarles la palabra hebreo. Israel, digo, ¿de dónde viene la palabra Israel? Que eso ya se lo voy a explicar porque es todo un tema con la Biblia. La historia de los judíos. Muy bien. La historia de los judíos, si bien todos saben que nace con Adán y Eva, que después se multiplican los pueblos y se hacen grandes y se convierte la violencia, porque la violencia empieza cuando Caín mata a Abel, el primer homicida de la humanidad fue Caín, y nace la eh, simiente de Caín, que es homicida y envidiosa y mala, y la simiente de Abel, que es una simiente buena, agradable a los ojos de Dios. Ya ahí nace. Y después ya el mundo es como que se desequilibra totalmente. La mujer tiene hijos con terrible dolor de parto. El hombre tiene que trabajar con sudor de su frente, ganará el pan. Dice, y hay un versículo que me llama la atención en Génesis, pueden buscarlo, que dice que cuando nuestro padre le dice a Eva, con dolores de parto terribles tendrás tus hijos, y la, la desesperación de ella será por su esposo. Y él no le hará mucho caso. Hasta el día de hoy sigue esa maldición, porque es una maldición, ¿eh? Una maldición proferida por nuestro propio padre, por haber desobedecido. Porque fíjense, hoy se cometen las peores atrocidades, a veces por mujeres despechadas, por mujeres que sienten celos, por mujeres que se sienten solas, por mujeres que quieren tener hijos, pero los maridos no, y viven detrás de los maridos, corriendo detrás de los maridos, la mayoría, no todas, pero la mayoría corriendo detrás de los maridos y los maridos corriendo detrás de otros, y así, no tienen vida, viven vidas ficticias, infelices. Solo son felices aquellos que tanto la esposa como el esposo adoran a un único Dios verdadero. Se reúnen para adorarlo, se respetan, son honestos en todo sentido. Esas personas son felices. Por eso hay muchas jóvenes y jóvenes varones también que no se casan en este tiempo y que son creyentes. ¿Por qué? Porque no encuentran la pareja ideal. Tienen que encontrarla dentro de los que adoran, no afuera. Afuera, no, por favor. Puede haber gente buena, pero no lo conoce a nuestro Padre, que no nos sirve de nada. Pueden ser muy buenos, pero de nuestro Padre no saben nada. Y nosotros somos los hijos del Rey. Y como los hijos del Rey, tenemos que ser felices. Por eso viene el milenio. Abraham, ¿qué le dice nuestro Padre a Abraham? Después que termina el diluvio, voy a hacerles recordar así brevemente, ¿no? Que Dios destruye aquel mundo por inicuo, por degenerado, por homicida, porque hacían la degradación hasta la zoofilia, todo lo que quieran y más, eh, porque eran los mismos demonios que engendraban hijos con las mujeres de los hombres, porque esos hombres estaban endemoniados, servían al diablo. Entonces, dice que a nuestro Padre le pesó el haber creado al hombre. Le pesó haber creado. Se entristeció porque realmente el hombre era degradado. Y decidió exterminarlo por agua. Fue ahí cuando Noé construye el arca y ya la historia la saben todos. Solamente se salva él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 hijas. Y de esos 3 hijos y de esas 3 hijas, no, de sus 3 nueras, perdón, de esos 3 hijos y de sus nueras, surge toda la humanidad, un yo, hasta el día de hoy. Porque ellos fueron engendrando hijos y hijos, porque en aquellos tiempos se tenían muchos, y esos hijos se engendraron hijos, hijos, y los otros se engendraron hijos, hijos, y se fue haciendo grandísimo el mundo hasta llegar a la época de Abraham.
Abraham no era judío, no era del pueblo escogido, no era nada porque todavía no existía el pueblo escogido, quiero decirle, no existía. Abraham era un hombre que conocía las leyes porque al principio Dios les había dado las leyes y a él le había llegado a través de generación en generación y él respetaba a ese Dios que no veía, pero lo respetaba en todo. Y Dios veía eso. Entonces, porque Abraham tenía un corazón dispuesto, decidió hablarle a él. ¿Que Dios no habla? Sí que habla, sí que habla. Y le habla y le dice que se vaya. Él vivía en la ciudad de Ur, en una ciudad hermosa, como si hoy dijéramos París, una ciudad con todo. Le dice, vete de esta ciudad, toma tu mujer, todo lo que tiene, porque era un hombre rico, y los siervos que te acompañan, y vete de esta ciudad a la ciudad al lugar donde yo te mandaré. De tu parentela, le dice, que deje a toda su parentela. Ya ahí nuestro Padre nos está diciendo que cuando Él nos llama, ya no interesa la parentela, porque la parentela es carne y Él es espíritu. Y nosotros tenemos que adorarlo con espíritu y con verdad. Abraham obedece, toma a su esposa, toma todo lo que tiene, e incluso se lleva el sobrino, el hijo de su hermano, que era Lot, el que comete después un grave pecado, eh, y se va hacia la tierra que Dios le promete. ¿Cuál era la tierra que Dios le promete? La tierra que actualmente tiene Israel, Canaán. Era todo, toda, desde el norte al sur, toda la franja grande esa que está dividida en mil partes y que la presentan los periodistas porque no conocen la historia bíblica, era toda la tierra de Canaán. Esa era la tierra que emanaba leche y miel y que nuestro padre le había prometido a Abraham al principio. Bueno, esa tierra estaba habitada en ese tiempo, estaba habitada por distintas tribus, distintas clases de gente, distintas culturas que ya se habían ido desarrollando a través de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos, que todos venían de la simiente de Noé, pero que no adoraban a nuestro Padre de ninguna manera, no lo adoraban. Tanto es así que ellos quisieron hacer una torre alta para llegar al cielo, eran idólatras, todos eran politeístas, idólatras totalmente. Bueno, él tuvo que luchar contra eso. Aparte de llegar hasta ese lugar que dice que era tremendo, él tuvo que pasar por Egipto, él tuvo sus conflictos en Egipto, yo hice un video ahí, este, también tuvo que luchar con los pueblos que habitaban en ese lugar para tomar esa tierra donde Dios le había dicho que ahí tenía que estar. Bueno, con algunos se llevó muy bien, con otros no tanto, a veces tenía que formar ejército con sus propios siervos que tenía y luchar, pero siguió habitando ahí hasta que llegó a la edad de su vejez. Lo que pasaba es que no tenía descendencia. Entonces su esposa, que dicen que era muy bonita, le dice que tenga un hijo con su sierva, la que la servía a su esposa, la que la ayudaba en todo, que era Agar y era egipcia, porque no iba a quedar descendencia. Bueno, Abraham no quería, porque era fiel a su esposa, pero ante la evidencia de que dejar una descendencia, porque ellos ya estaban grandes, bueno, decide tener un hijo con digamos, la que le servía a la señora, a Sara. Y tiene un hijo, ese hijo se va a llamar Ismael, ténganlo en cuenta, Ismael, porque vamos a hablar mucho de Ismael. Eh, pero, pasado un tiempito, viene un ángel y le habla a Abraham y le dice, el próximo año yo vendré acá y tu esposa tendrá un hijo en sus brazos. Y entonces se sonríe y le dice, pero ¿cómo? Soy un hombre viejo, tengo casi 90 años. Y ella también. Y el ángel le dice, ¿es que hay algo imposible para nuestro Padre? Y así fue. Al próximo año regresa el ángel. ¿Y qué pasa? Sara tenía entre sus brazos su hijo Isaac. ¿Por qué recalco esto de su hijo Isaac? Porque ya había nacido Ismael, el hijo que había tenido con la sierva, con Agar, la egipcia. Pero ese fue el hijo de la descendencia, para que no se perdiera la descendencia. En cambio, Isaac
era el hijo de la promesa, que le quede claro, de la promesa de Dios. De Isaac saldría el pueblo elegido, no de Ismael, aunque eran hermanos. Uno era hijo de descendencia y el otro era hijo de la promesa. Dos cosas que son totalmente distintas y que nadie sabe distinguir. Bueno, Isaac crece, Ismael también, y ya a medida que crece hay enemistad entre ellos, se pelean, tanto que un día Sara le dice a Abraham que despida a la sierva porque realmente esos chicos se están creando entre violencia. Y aunque le duele a Abraham, le da todo lo necesario y le dice que se vaya a otro lugar y edifique algo, una tienda, y críe a su hijo porque no pueden estar juntos, se pelean mucho. Bueno, Agar se va. Y en un momento se queda sin agua y empieza a llorar. Y se le acerca, y Dios le habla por medio de un ángel y le dice que no tema, que él la va a bendecir y que nada le va a pasar y que va a tener lo que necesita. Y sí, tuvo todo lo que necesitaba y crió muy bien a su hijo Ismael, pero ella cometió el error de contarle todo lo que había sucedido. E Ismael creció con mucho odio hacia Isaac, el hijo de la promesa. Por eso está hasta hoy el odio entre los que no son hijos de la promesa y los que son el pueblo escogido de Dios. Los odian. Ya viene el odio desde Ismael, el hijo de la egipcia. Y de Ismael descienden casi todos los árabes. Las distintas clases de árabes descienden de Ismael. Imagínense, y estudian la historia y van a ver las luchas que han tenido los árabes con Israel. En momentos se unían, pero en momentos se destrozaban. Era así, era así. ¿Y por qué fue así? Tiene un porqué. Sara muere, porque ya era grande, Isaac se hace hombre y su padre lo manda a su parentela, que él tenía primos lejanos, para que elija una buena esposa dentro del pueblo que era su familia, ¿no? Eh, para él. Y él se va y allá elige a Raquel, que es la primera que encuentra, y se enamora perdidamente de ella, pero cuando va al padre, el padre le dice que no se la va a entregar como esposa, que le va a entregar a la hermana Lea, y que por lo tanto tendrá que trabajar 7 años para él. Y es así, trabaja 7 años. A los 7 años le dice, bueno, pero ahora yo ya cumplí, puedo llevarme a Raquel. Y ya había tenido hijos con Lea. No, le pide otros 7 años más. Lo que es el amor, es verdadero. Isaac aguanta hasta que por fin puede llevarla a Raquel, que era su esposa. Pero, oh casualidad, Raquel era estéril también y no podía tener hijos. Los hijos se los daba a la hermana Lea, que a su vez y se mofaba de su hermana que no podía tener hijos, porque en aquellos tiempos no tener hijos era como despreciada. Entonces Isaac, hijo de Abraham, el único, le ora a Dios y Dios se conmueve. Entonces Raquel queda encinta y tiene mellizos. Tanto es así que dice que en el vientre ella sentía que como que se golpeaban, como que se golpeaban. Y va delante del sumo sacerdote y le pregunta, ¿qué es lo que sucede? Y él le dice, 2 naciones están en tu vientre y 2 naciones pelean en tu vientre. Una será muy fuerte y la otra será débil, pero la débil vencerá a la fuerte. Dicen que cuando nacen, el primero que nace, el primogénito va a ser Esaú, que era muy rubio y muy velludo, pero inmediatamente nace Jacob, y creo que tengan en cuenta esto, su mano está agarrada del calcañar, del talón de Esaú, y tiene una connotación eso. Nace agarrado al talón de Esaú. Bueno, nacen, se crecen los dos. Y ya eh, su padre Isaac, Jacob y Esaú, son los dos mellizos. Ya estaba muy viejo y a punto de morir, se había quedado medio ciego.
y entonces iba a darle la bendición, porque se usaba en aquellos tiempos antes de morir, al primogénito se le daba la bendición y es el que le daba lo máximo, después lo demás, lo otro. La madre, viendo esto, Raquel dice, si le da a Esaú, Esaú no va a saber conducir a este pueblo, porque Esaú antes de eso había vendido la primogenitura, o sea, lo que le iba a bendecir su padre, por un plato de lentejas, porque tenía hambre, no le importaba nada, solamente le importaba comer. Y Jacob le dijo, ¿me vendés la primogenitura? Sí, te vendo todo, no importa. Bueno, entonces la madre le coloca pieles de oveja en el cuerpo, porque el padre no veía, el padre lo tocaba, para que lo bendijera y fuera Jacob el de la bendición. Mientras Esaú andaba en el campo cazando. Y así fue, lo bendijo. Cuando Esaú vuelve, le dicen, ya lo quería poner cruz. Le dice, ¿pero qué? Vos no tenés derecho porque vos lo vendiste tu primogenitura por un plato de lentejas. ¿Qué valor tenés? No, pero que yo soy el primogénito. Y ahí empezó el odio. Ahí empezó el odio también. El mismo odio que venía de allá de Ismael. Jacob va a ser bendecido. Él también va a tener muchos hijos. Su bendición va a ser muy grande porque nuestro padre dice que él iba a ser el padre de muchas naciones, iba a ser muy prolífero e iba a tener muchos hijos y que él iba a cambiar su nombre. Él se llamaba Jacob. ¿Cómo le iba a cambiar su nombre? Una noche, Jacob, sabiendo que Dios iba a mandarle un ángel, envía a toda su familia lejos, del otro lado del río, no sé, a otro lugar, y él se queda solo en la casa. Cuando él se queda solo, se presenta el ángel, y el ángel empieza a luchar. Parece increíble, pero está en la Biblia, en Génesis, ya les voy a decir para que lo busquen, está en el capítulo, a ver, 30. Creo que es Génesis 30, no lo recuerdo ahora. Aquí, no, aquí. Sí, capítulo 32, versículo 22. Dice, Jacob lucha con el ángel en Peniel, en un lugar llamado Peniel, y lucha toda la noche con el ángel, lucha, porque él sabía que le iba a cambiar su nombre. Dice que tanto es la lucha que el ángel le saca la coyuntura del muslo que une a la cadera, peleando, queda descoyuntado. Y él le dice, está amaneciendo, no importa, no te voy a dejar hasta que no me cambies el nombre. Entonces le pone el nombre Israel. Israel. Y cuando llega a la familia, él sale rengueando porque realmente había luchado toda la noche con Adán. Me parece algo de ficción, pero es algo muy cierto y por algo nuestro padre lo dejó escrito para que nosotros hoy lo sepamos. Eh, el nombre Israel significa el que lucha o luchó con Dios, cara a cara. Eso es lo que significa. Eso, el que luchó, el que lucha con Dios. Eso es lo que significa Génesis 27, del capítulo 31. Y ahí recibe el nombre Israel. Por eso el nombre Israel, los otros días hablando con una señora que sabe mucho, es un nombre que tiene una connotación muy grande, sí, claro, porque él luchó por ese nombre y ese nombre es el que vio cara a cara a nuestro Padre Celestial, Yahweh, no fue que eh, el que luchó con Dios. También está relacionado
esta palabra con la palabra talón. ¿Recuerdan cómo nació Jacob? Prendido del talón de su hermano Esaú. También está relacionado con la palabra talón. Que él lo tenía asido del talón, sí. De Jacob van a surgir, ahora sí, las 12 tribus de Israel. Israel, ahora es Israel, o el pueblo elegido de nuestro Padre. No todos son el pueblo elegido, sino las 12 hijos de Israel, más todos los que ellos tuvieron, los hijos que tuvieron y que tuvieron. El pueblo elegido de Jacob. De ahí viene Moisés, que todos saben, saben cómo Moisés nace, en esa época que el faraón mandó matar a todos los varones. Moisés se salva porque lo dejan en una cesta en el río y lo cría la hija del faraón. Después tiene que huir de Egipto, en Egipto estoy hablando, era cuando estaban ellos esclavos en Egipto. Tiene que huir porque mató a un egipcio, y eso era tremendo. Y cuando tenía 40 y pico de años más o menos, se le presenta a Dios a través de una zarza encendida, y él dice, ¿qué es esto? Y se acerca. Cuando se acerca, Dios le dice, detente, quítate el calzado, estás pisando tierra santa. Y ahí le habla que tiene que sacar a su pueblo. Y él dice, ¿cómo los voy a sacar? Hace años que me fui, no me van a creer, no van a querer irse. Entonces le dice, ¿qué tienes en la mano? Un palo, tíralo al suelo, le dice. Y lo tira al suelo y se convierte en una culebra. Después le dice, coloca tu mano en el seno. Se coloca la mano así, y cuando la saca, la mano estaba blanca. La mano blanca significa lepra. Y al instante lo curó. Bueno, con estos milagros te darás cuenta que el que te está hablando es el Dios verdadero. Y allá fue él a cumplir su misión. Y ya todos lo saben. Que se encontró con su hermano Aarón, que hablaron al pueblo, que el pueblo escuchó, algunos, porque algunos israelitas no salieron de Egipto, se quedaron en Egipto. Y son los que hoy niegan a nuestro Salvador. Se quedaron en la adoración de falsos dioses y en todas las cosas. La historia, muchos les han comentado que se fueron todos, no todos, no. Algunos quedaron. Quiero que lo sepan. Después tenemos las plagas, que sufrió Egipto, las 10 plagas tremendas, mientras los hijos de nuestro Padre, los de la promesa, Isaac, no sufrieron ninguna plaga. Sépanlo hoy los que son hijos de Dios, que no sufrirán ninguna plaga. Bueno, ya de Abraham tenemos, toda esta historia lleva 3.750 años, 3.750 años de historia. Le hice un resumen. Desde Abraham hasta llegar a Moisés y el desierto. Bueno, después llegan al desierto, llegan a la tierra prometida, ya sabemos que Josué es el que los dirige, no Moisés, porque Moisés cometió un pecado y no pudo entrar en la tierra prometida, que no fue un pecado grande, pero igual nuestro Padre no lo dejó entrar en la tierra prometida. Él tenía que dar primero la de bendición a nuestro Padre y después al hombre. Siempre hay que hacerlo. El que no lo hace, ya lo sabe. Después, ya pasando los años, porque no vamos a seguir porque es larga, la historia la conocen todos, empieza la construcción del templo por el último de los 3 reyes importantes de Israel, que fue Salomón. David construyó todo lo que tiene que ver con la arquitectura del templo, y Salomón lo terminó de construir. El templo que el piso era de oro, era maravilloso, y al lado del templo estaba la casa del rey. Bueno, ese templo fue destruido por Nabucodonosor y fueron los judíos o israelitas llevados cautivos a Babilonia durante 70 años. ¿Por qué dirán? Por pecar. Cayeron nuevamente en el pecado. ¿Cuántas veces han caído en el pecado? ¿Qué pecado? El peor, el de idolatría. Porque el pecado de idolatría es lo mismo que el adulterio. Nosotros debemos adorar al único Dios verdadero que es Yahweh, por medio de su Hijo, Yahshua HaMashiach. O Cristo, como le llaman, pero su nombre es Yahshua.
No, nada más, no hay vírgenes, no hay nada, porque son de yeso, porque no sirven, porque tienen ojos no ven, porque tienen boca no hablan, porque estamos trayendo abominación al nombre del Cristo de la vida. A los 70 años vuelven, Nemías, que iba al frente, ya ese rey, que era persa, Ciro, le había dado los utensilios del templo que se los habían llevado y le dio cosas para que fuera armando, digamos, primero las murallas del templo, porque estaba rodeado de gente enemiga, gente que le tiraba maldiciones constantemente, hasta que un día Nemías estaba levantando el segundo templo y se puso de rodillas y le dice, oye, mi padre, que ya no puedo, no aguanto más a toda esta gente que lo único que hace es maldecirme y desearme el mal y yo ya no aguanto más, devuélveles el baldón de su maldad. Ahí sale la palabra, devuélveles el baldón de su maldad o devuélveles la maldad que ellos están deseando. Y así fue. Nehemías pudo terminar el segundo templo, no era tan bello como el primero, pero sí, tenía mucho oro y era muy lindo. Y ahí los verdaderos hijos de Dios se reunían para adorar. Hasta que llegó nuestro Salvador, no, bueno, ya cuando llega sí, nuestro Salvador, todavía estaba el templo en pie. Había sinagogas, había muchas cosas que él enseñaba en todos los lugares, pero el templo estaba en pie. Por eso es que los discípulos le preguntan, ¿cómo serán los días de tu segunda venida y el final de los tiempos? Y él le dice, mirando el templo, le dice, no quedará piedra sobre piedra de ese templo. Y verdaderamente es el día de hoy que no quedó piedra sobre piedra. Los que hablan del muro de los lamentos, en el otro canal voy a explicarles cómo están siendo engañados. Él dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y después habló de las cosas que están sucediendo hoy. Después de la destrucción del segundo templo levantado por Nehemías, los judíos, claro, porque fueron invadidos por los romanos, en el 70 era común, el general Tito los rompe, lo hace mil pedazos, llevan el oro, se llevan todo, y los que quedan, algunos escapan, logran escapar y quedarse en la zona, otros huyen a Europa, a todos lados, y en todos lados son tratados, ya saben, como quien emigra a otro sitio. Bien. Eh, muchos casos, sí, ya voy, espera un poquitito. Pasados los años y a través de los profetas, ya sabemos, llegó el Mesías, Salvador. Pero al morir estos fueron todos dispersados. Al morir, fueron dispersados por Europa, por todos lados. Eh, según los historiadores, explican que los eskenazis se instalaron en Alemania y noreste de Francia, los sefardíes en España y Portugal, los mizraíes en Irak y en Yemen y en Egipto, y los buharianos en Asia Central y en el Cáucaso. Por eso es importante saber que quedaron, yo ya les hablé de la división de las 10 tribus y todo, quedaron al sur la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Bien, los demás fueron esparcidos, las 10 tribus fueron esparcidas acá en el mundo, por todos lados, pero por todos lados fueron perseguidos, por todos lados les pasó de todo. Es decir, que si hoy acá tenemos distintas clases de judíos, de distintas culturas, distintas cosas, es porque se dispersaron a través de la caída del templo y la gran persecución que vino en Roma, cuando los mataban tremendamente, y después la otra persecución que tuvieron. O sea, que les quede claro que los hijos de Abraham son los verdaderos israelitas, porque son los hijos de la promesa y porque Abraham logró el nombre de Israel a través de la lucha que tuvo con el ángel de nuestro Padre Celestial. Y los hijos de Ismael son de los hijos de Ismael son la descendencia de todos los árabes. Por eso hay siempre una contienda entre ambos.
de los cuales han surgido innumerables razas, culturas, creencias, todas basadas en el deseo humano, no en el espíritu, no en Yahweh celestial, el poderoso de todos los ejércitos, no, sino en la idolatría. Y nosotros debemos adorar a un único Dios verdadero que es Yahweh Sebaot, nuestro Padre Celestial, y a su Hijo amado, Yahshua HaMashiach. Con esto no he concluido muy bien con todo, pero después lo voy a seguir más adelante. Los invito al otro canal que va a ser en Telegram. No sé si hoy voy a hacer alguna reflexión sobre todo esto. Mucho voy ahora a pasar a Telegram. Muchas gracias. Los invito a mi nuevo canal.